Vamos a ir a iniciar aquí donde está el altar. Hay dinero, ¿verdad? Lo curioso es que esta lística es de las primeras lísticas que se han, o sea, de las más antiguas que se ha encontrado. Esto es de nosotros, o ya es nuestra, pertenece a nuestra religión. Conquistado. Sí. Vamos a hablar de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Fue una de las primeras. Hay una carta de Pedro de Alvarado a los reyes de España donde él cuenta cómo fue herido, cómo fue la batalla, desde dónde le tocó ver porque estaba herido. Principalmente de los Izalcos, porque había cacao en México, en Guatemala y en Cuscatlán. Pero el mejor cacao, el que era mejor pagado, era el de aquí por la calidad. ¿Ya? Entonces, la riqueza que generó esto, claro, uno puede decir, yo escucho a la gente de aquí. El rey de España nos mandó a regalar esa gran campana. Ajá, pero ¿por qué la regaló? Ya estaba repagada. Pues sí, es que aquí, y repagada con vida, pues, Sí. porque mantener, eran 2 cosechas al año. Y aparte de eso, el originario, el nativo de aquí, tenía que trabajar en los cacautales del encomendero y en hotel. Si es que acaso, si era un señor, le entregaron tierra y dejaron tierras para toda la comunidad, que eran las tierras comunales, que fueron las que subsistieron a través de los siglos, a través de la colonia, hasta 1800. ¿Ya? Que fue lo que generó el conflicto de 1932. Ay, Ya, entonces, vamos llegando. Sí. Entonces generó riqueza esta zona. Es más, vino un arzobispo de Guatemala y hizo una visita. Ellos hacían las visitas porque querían constatar que lo que le pagaban a la iglesia, El diezmo. sí, era lo correcto, va. Entonces ellos hacían sus viajes. Es que aquí todo fue una voracidad tremenda. Y venían y contaban cuánta gente iban a misa, cuántos comulgaban, cuántos bautizados, cuántos casados, cuántos españoles y cuántos indígenas, decían ellos. Llevaban un censo pero riguroso la iglesia. ¿Ya? Entonces vino y dijo el Señor, estos son los jardines de la Nueva España. Ajá, los Izalcos. Porque aquí habían plantaciones de aquí hasta el litoral. Era, y un ordenamiento, y mantenían las calles. Otro, el que no tenía con qué pagar sus impuestos, lo ponían a trabajar en las obras públicas. Ese concepto de obras públicas es viejo. Ajá, y camino real, porque era del rey el camino. Pasó a ser de ellos, va, a la fuerza. Entonces, así como esto generó una riqueza mejor que hubieran hallado oro. ¿Ya? Entonces, vamos a lo de los 2 pueblos. Pero terminemos lo de la iglesia. En 1772, Pedro Cortés y Larraz, un cura de Salamanca, salmantino,
de Zaragoza. Viene y es nombrado arzobispo de Guatemala. Entonces viene él y revisa archivos y todo. No, yo voy a ir a ver, dice él. Y viene a hacer otro censo. Y encuentra que aquí los indígenas no vienen a la iglesia. Que no comulgan. Que la edad en la que se casan aquí en Izalco es a los 12 años. Que encuentra que hay una niña que viene a bautizar un niño, dice él. Bueno, y vos, si sos la hermana, ¿por qué lo venía a bautizar vos? No, padre, si es la mamá, le dice el sacristán. Como con 11 años la niña. Entonces aquí, después que aquel vino a hallar unos jardines y que la gente es laboriosa y que la gente trabaja y produce, Pedro Cortés en 1772 viene a encontrar que aquí todo es holgazanía, que estas tierras están abandonadas, que son unos holgazanes perezosos que les gusta la bebida. Entonces, la misma ambición del español deformó la forma y el carácter del originario. Lo sometió tanto. Es más, murió tanta gente en los cacautales que empezaron a traer de otras partes. Y fíjese cómo ese dato es bien importante. Con los españoles venían gente de México, ejército que les ayudó a ellos a conquistar. Vinieron los aculguas, tenochcas, estos famosos tlaxcaltecas, grandes guerreros. Ellos trajeron la élite de los ejércitos mexicanos para que les ayudaran a conquistar. Ejército auxiliar le llamaban ellos. Porque allá uno de los reyes en México o de los emperadores o gobernantes, ellos hicieron alianza con Hernando Cortés. Entonces le cedieron ejércitos, mujeres, riqueza, con tal de que no los matara. Porque ellos tenían pugna con las otras ciudades o con otros ejércitos vecinos. Entonces mejor nos unimos a ustedes, pero vamos allá y sometemos a los otros. Entonces así vinieron. Y parte también que ellos vinieron sometiendo, como en el caso de los ejércitos de Guatemala. Las pugnas entre quichés y cachiqueles también dio origen a eso también. Entonces cuando vino ese ejército aquí y que después conquistaron, ¿qué se hicieron estos que venían? Estos se quedaron también. Donde asentaron españoles, asentaron parte de ese ejército auxiliar. Es así como en varios pueblos o pueblos de indios o municipios hay barrios de mexicanos. Fueron ellos los que se quedaron resguardando, apoyando a los castellanos que se quedaban a gobernar y a vivir en esa región. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver? Imagínense la forma de conceptualizar o de entender la vida de los mexicas, de los totonacas, de los zapotecas, de los tlaxcaltecas diferentes. Sus conocimientos sobre herbolaria, sobre un montón de la medicina de ellos, la de los mayas. Bueno, de los mismos náhuatl que habían también en Guatemala, Escuintla, Ixinché. Entonces, todo eso que vino aquí, vino como a abonar a lo que ya había aquí. Y es que pareciera que es invento, pero esto del cacao dio lugar a los dos pueblos. Un
yo quiero saber del pueblo de arriba y el de abajo, los ladinos y los indios. Los chipilineros, dicen, y los garroberos. Eso fue el cacao, fue la riqueza que generaba el cacao. Hubo un decreto de la Capitanía General de Guatemala que ningún castellano podía vivir en los pueblos de indios. En el caso específico de Izalco, solo el encomendero. Solo él tiene que... Bueno, entonces Antonio de Diosdado, él muere bien luego. Este primer encomendero. Y la viuda se vuelve a casar. Y se casa con alguien que ya tenía encomienda en Guatemala. El famoso de Guzmán. Por eso es que en algunos escritos aparece Izalco de Girón y Izalco de Guzmán. Girón, el encomendero de Caluco, y Juan de Guzmán, encomendero de Izalco. Entonces este Juan de Guzmán rompe con lo que es establecido y él hace sucesión, el derecho a la encomienda a sus hijos, cosa que la ley no lo permitía. Él, como tiene grandes influencias y familiares poderosos en Guatemala, hace que los castellanos se les sea prohibido circundar Izalco. ¿Por qué? Porque los castellanos de Sonsonate, de la Villa de la Santísima Trinidad en ese tiempo, vienen a comercializar con los originarios para que se entienda mejor con los indios, porque así le llama la gente, ¿va? Entonces lo poco de cacao que ellos sacaban para ellos, venían ellos y negociaban con los indios. Entonces ese poquito de cacao ya no lo negociaban con el encomendero, sino que entonces el encomendero, él, mira, esto y esto está pasando aquí y yo quiero que me alejen esa gente. Y hay una ley y alejan la gente. Pero los de la villa mandan a sus sirvientes siempre. So pena de castigo, ¿va? O como no los castigan a ellos, sino que a los sirvientes. Es así que no pudiendo manejar esa cuestión, empiezan a sentarse ladinos en Izalco, en la región de arriba. Si usted ve toda la arquitectura de esta, aunque esta calle se llama la calle Unión, que une los dos pueblos, esa de ahí que va hacia el poniente, la calle Unión, toda la arquitectura de allá es diferente, solo castellano, y para acá solo indígena. Aquí era un valle de ranchos ahí para abajo, bonito, yo alcancé a ver todavía. Imagínense, no hace mucho todavía, por ahí por el 70 todavía habían ranchos. Entonces eso es esto, los dos pueblos. Ya. Ahora, la ley decía que en pueblos de indios iban a gobernar los indios. Pero el cabildo hoy es propiedad de, bueno, pasa a ser propiedad de los ladinos. El cabildo era indígena, era indígena, ya. Originaria. Y era Sí. Es así como aquí. Vaya, no solo hay dos pueblos, sino que hay dos alcaldías. Yo sé que no lo sabía usted. Actualmente no, sabía según la historia. Anteriormente no sabía que actualmente seguía. Ahí está lo que se conoce como la alcaldía del común. Es la alcaldía de los indios, la que se encargaba de ver la distribución del agua, de los riegos. Tenía un juez de agua, la alcaldía del común, juez de tierras, que era el que velaba por el mantenimiento y que se le diera cómo se repartía la tierra, quiénes iban a cultivar, cuánto se les iba a dar. Y cada cierto tiempo se movía, se dejaba descansar esta tierra y se trabajaba en la otra. ¿Ya? Y esa alcaldía del común, fíjense, era la que le daba mantenimiento a las celebraciones
al calendario religioso que originalmente tuvieron los nahuas. Y es como así todavía se mantiene. Solo que ahora se maneja con cierto sincretismo. Ya hay imágenes católicas en las celebraciones. Se revientan cohetes, hay rezo, hay misa. Cosas que antes solo eran ofrendas, sahumaciones, incienso, copal. Como el altar que acabamos de ver allá. Dicen los abuelos que detrás de la imagen católica tenían ellos el altar. O debajo de la mesa estaba. Así mantuvieron ellos. Ellos a misa no venían. Iban, porque Pedro Cortés dejó a la iglesia, le dijo, mira, vayan y los traen a la fuerza. Entonces los traían y los encerraban y le echaban llaves. A la iglesia, a la iglesia para que oyeran la misa. Sí. Correteaban, dice que los indios a sus hijos váyanse que ya van a venir aquellos y se los van a llevar, y se iban los hipotes a esconderse en el campo para no venir a misa. Otro dato curioso tiene relación con lo que vamos a ver, que donde había altar, porque la mayoría de las iglesias españolas fueron construidas donde hubo un altar náhuatl. Entonces donde había altar, ellos colocaron, los originarios colocaron sacristanes que fueran de su comunidad, para que le abrieran la iglesia en la noche o les dejara abierto y hacer sus rituales siempre en el lugar donde lo habían hecho. Tanto es así que aquí en Izalco todavía tiene lugar un ritual. Era el 24 de diciembre por la noche, cuando había cambio de alcalde común y estructura. Toda la alcaldía del común se cambiaba, que era cada año, después fue cada 2 años, hoy cada 3 se cambiaba. Entonces aquí venía a hacerse eso. Mira, hoy la iglesia lo tiene hasta con candado. Este era entonces el espacio, digamos, para hacer el cambio, sí, el 24 de diciembre. Ante la señora, ante la Tunanzi. ¿Ya? Y bueno, de eso lo vamos a ver más adelante, pero me imagino que es parte de lo que se considera como satanismo y brujería ahora. Sí, que los curas se alarmaron. Hay cartas donde describen los curas las cosas que hacían los indios, dicen ellos, en los altares. Varias veces encontraron a gente haciendo cosas. Bueno, de hecho, Tacuzcalco, allí había pueblo, pero hubo un cura que encontró a unos allí haciendo cosas y cerró el pueblo y lo maldijo y dijo que, y cabal, ya no volvieron a levantar. Bueno, es parte de la historia de... Muchas gracias, don José. Vamos a proseguir entonces con la otra parte. Como salvadoreños hay parte de una historia acá en Izalco que yo creo que muchos, bueno, lo vemos quizás en las clases, en estudios sociales, cuando estamos en la escuela, pero se ve así como de pasón, ¿verdad? Que es la masacre de 1932. Cuando pierde el cacao en su auge, se empieza a cultivar añil. El castellano, los descendientes de los castellanos, inventan introducir el café, porque ven que el café en otras partes vale mucho, pero ya no hay tierras para cultivar café. Entonces viene aquel famoso señor Gerardo Barrio y trae café a El Salvador y empiezan a quitarle las tierras a las comunidades indígenas que poseían tierras en lo alto.